Buenos días, hermanos y amigos. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros escuchamos el relato de la creación, en el sexto día, oímos esta frase, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué significará esta frase? En esta mañana abordaremos ese tema. Pero antes de iniciar con la exposición del mensaje de la palabra de Dios que tenemos para hoy, acompáñanos en un momento de alabanza y entonemos juntos una canción titulada Solo a ti. Existen más motivos, Señor, venimos sorprendidos a ti, la única razón de nuestra oración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti. Sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor, venimos sorprendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Mi Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se
gracias por habernos acompañado en un momento de alabanza. Ahora te invito a que escuches el mensaje de la palabra de Dios que tenemos para este domingo, titulado Imagen de Dios. Pero antes, comparte con nosotros un momento de oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos porque nos permites llegar a cada hogar, a cada casa, a través de las redes sociales y poder compartir tu palabra, la palabra que está en la Biblia, Señor, tus enseñanzas a través de estas redes. Padre Celestial, en la palabra declaras que nosotros los seres humanos hemos sido creados a tu imagen, conforme a tu semejanza. Enséñanos en esta mañana, Señor, cuál es el significado y la implicancia que esto significa, y la manera también que nosotros debemos comportarnos para poder efectivamente reflejar esa imagen que viene de ti. Ilumínanos, Padre Celestial, y que esta palabra sea de edificación para cada uno de nosotros. Le damos gracias, Señor, en el bendito nombre de Cristo. Amén y amén. El ser humano fue creado para ser diferente a todas las criaturas, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto es una discusión peculiar, pero ¿en qué consiste esta imagen de Dios? No en las facciones del hombre, ni su inteligencia, porque en ese sentido el diablo, los demonios y los ángeles son muy superiores en inteligencia al ser humano. No en su inmortalidad, porque a diferencia de Dios, no tenemos eternidad pasada, a la vez que tenemos o que podríamos tener una eternidad futura. Se ha planteado diversas propuestas a esta condición especial y única que el ser humano tiene y que lo distingue del resto de lo creado, de los otros seres vivos. La más convincente es que el haber sido creado a esa imagen y semejanza de Dios tiene que ver con las disposiciones morales que tenemos nosotros en el alma. La imagen y semejanza son reflejo de Dios, no en un sentido físico o corporal, puesto que Dios es espíritu. Es más bien en un sentido espiritual y moral. Al ser creado a imagen y semejanza de Dios, el ser humano es una criatura superior al resto de la creación. Y por consiguiente, esa superioridad que nos fue otorgada, también nos da a nosotros el deber de administrar el resto de lo creado, para cuidar de la creación, cuidar de la naturaleza. La palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tener la imagen o semejanza de Dios significa, en términos simples, que fuimos hechos para parecernos a Dios. Adán no se parecía a Dios en el sentido de que Dios tuviera carne y sangre. La Escritura dice que Dios es espíritu y por tanto Él existe sin un cuerpo material. Sin embargo, el cuerpo de Adán reflejaba la vida de Dios, en cuanto a que fue creado con perfecta salud y no estaba sujeto a morir. Esto era cuando Adán y Eva vivían en el Edén antes de caer en pecado. La imagen de Dios, del latín imago Dei, se refiere a la parte inmaterial del hombre, a su alma y espíritu. Esto coloca al hombre aparte del mundo animal, adecuándolo para el dominio que Dios le designó,
y capacitándolo para tener comunión con su Creador. Es una semejanza mental, moral y social. Mentalmente, el hombre fue creado como un ser racional, con propia voluntad. En otras palabras, el hombre puede razonar, puede elegir. Esto es el reflejo de la inteligencia y de la libertad de Dios. En cualquier momento que alguien invente una máquina, escribe un libro, pinta un paisaje, disfruta de una sinfonía, calcula una suma o nombra una mascota, él o ella está proclamando el hecho de que fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Moralmente, la humanidad fue creada en justicia y perfecta inocencia, un reflejo de la santidad de Dios. Dios vio todo lo que había hecho, incluyendo a la humanidad, y lo llamó muy bueno. Nuestra conciencia o brújula moral es un vestigio de ese estado original. Cada vez que alguien escribe una ley, se aleja del mal, alaba una buena conducta o se siente culpable, él o ella está confirmando el hecho de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Socialmente, el hombre fue creado para tener compañerismo. Esto refleja también la Trinidad de Dios y su amor. En el Edén, la primera relación que tuvo el hombre fue con Dios. Y Dios hizo a la mujer porque no era bueno que el hombre permanezcase solo. Cada vez que alguien se casa, hace un amigo, abraza a un niño o asista a la iglesia, está demostrando el hecho de que nosotros fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Esta imagen y semejanza de Dios le otorgó al ser humano la gran responsabilidad de trabajar y cuidar de la creación. Y por otro lado también lo marca con una distinción especial encima de todos los seres vivos. El ser humano también es un organismo viviente que se alimenta de materia orgánica y que cuenta con órganos especializados, un sistema nervioso central, un cerebro incomparable. Pero el ser hechos a imagen y semejanza de Dios también nos hace muy diferentes de los otros animales y plantas, porque nuestro diseño, nuestras funciones, difieren en muchos otros aspectos a los seres vivos. Dios nos entregó conciencia e individualidad, la posibilidad de rendir cuentas, y con ello también nos delegó la autoridad para gobernar y la capacidad para administrar todo lo creado, este planeta Tierra. Ser creados a imagen y semejanza de Dios significa también que Él nos capacitó para gobernar y disponer de los recursos necesarios para controlar, dirigir, organizar y procurar el avance y desarrollo de todo lo creado, de los recursos naturales, de todo lo que existe en este planeta, de cuidar del medio ambiente. Los encargos de la mayordomía y la administración de la creación, primeramente a Adán y después a Eva, muestran cualidades que sobresalen en ellos como raza humana, pero que están ausentes en el resto de la creación. En estas condiciones, el hombre tenía la capacidad de mantener un contacto íntimo con Dios. Esta particularidad hacía al hombre totalmente diferente a todos los demás seres vivos. Se dice, por tanto, que el hombre es la corona de la creación. Ahora, el hecho que el hombre fue creado a semejanza de Dios significa que el hombre reflejaba la calidad moral de Dios. A estas alturas de la existencia del hombre, cuando el hombre fue creado, cuando todavía estaba en el Edén, el pecado todavía no había caído, no había hecho su entrada en el mundo, y el hombre, aunque inocente, era santo como Dios es santo. Resumiendo, los seres humanos somos capaces de hacer uso de facultades intelectuales, espirituales y morales
que el resto de la creación no tiene. Podemos razonar, organizar, planificar y evaluar. Somos especiales, únicos, irrepetibles y privilegiados por haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Estos privilegios deben llevarnos a la conciencia clara de la gran responsabilidad que tenemos al haber sido diferentes al resto de la creación. Sin embargo, fue lamentable que cuando el pecado entró en el mundo, los seres humanos usaron el poder y los privilegios recibidos para rebelarse contra Dios y por consiguiente para atacar y abusar de todo aquello que debía administrar con justicia, con orden o con rectitud. Parte de haber sido hechos a la imagen de Dios es que Adán tuvo la capacidad de tomar decisiones de manera libre. Aunque les fue dada una naturaleza justa, Adán y Eva tomaron la mala decisión de rebelarse contra su Creador. Al hacerlo, dañaron la imagen de Dios en su interior y pasaron esa semejanza dañada a todos sus descendientes. Pasaron esa imagen dañada a nosotros. Está escrito en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hoy, todavía llevamos una distorsión de la semejanza de Dios, porque llevamos las cicatrices del pecado y mostramos los efectos mental, moral, social y físicos de esto. La muerte de todos demuestra el pecado de todos. El paralelismo y el contraste entre Adán y Cristo señalan el reinado general de la muerte en este mundo, aún antes de la ley, y demuestra su causa universal, la cual es el pecado. Este enlace íntimo entre el pecado y la muerte constituye uno de los postulados doctrinales más importantes que encontramos en la Biblia, en las Escrituras. Al incurrir en la desobediencia, Adán vulneró la ley esencial de su ser, que era su sumisión al Creador, a Dios, lo que trajo indefectiblemente como consecuencia la separación espiritual entre Dios y el hombre, que es la muerte. El pecado entró en el mundo desde afuera, pero por medio de un solo hombre, de Adán, quien no puede ser otro que la cabeza de la raza humana, entró el pecado en toda la humanidad. Doctrinalmente, la última cláusula de este versículo es muy importante. El versículo dice, por cuanto todos pecaron, y se ha de entender en él, o sea, en Adán y nosotros. Según el pensamiento del apóstol Pablo, quien escribió esta carta, la razón se hallaba aún dentro de su progenitor, de modo que la caída de Adán trajo como consecuencia la caída de todos, de la raza humana, de tal forma de nosotros los hombres, tales como nos conocemos ahora. Por lo tanto, somos pecadores por naturaleza. Los hombres y las mujeres pecan porque son pecadores, no llegan a ser pecadores porque pecan. Bien que sus actos conscientes de pecado aumentan su responsabilidad moral delante de Dios. La doctrina implícita que hemos señalado es importantísima, pero desde el punto de vista de un argumento, la frase determinante es la siguiente. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Con dolor, los hombres tuvieron que reconocer un hecho de alcance universal. Todos morimos. Podría tratarse de Matusalén, que vivió casi 1000 años, o podría tratarse de una pequeña criatura de días, pero el hecho es que nadie se libra de la muerte. Un resultado universal,
tuvo que responder necesariamente a una causa universal, que Pablo señala aquí en la carta a los romanos. Y él determina al declarar que todos murieron en Adán. El hombre no muere entonces como consecuencia de un pecado en especial y peculiar que haya cometido, sino que todos los hombres pertenecemos a una raza pecadora y la paga de ese pecado es la muerte. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado tiene su día de pago, y su paga es la muerte. El pago que Satanás da es la muerte. El futuro del castigo de los pecadores es llamado segunda muerte. La muerte implica la separación del espíritu del hombre de su cuerpo y la separación de Dios. Esta es una separación eterna para todos los que rechazan a Cristo. La pena de muerte es el resultado del pecado. Y la muerte viene del pecado. Si no hubiera pecado, no habría habido muerte. Cuando nosotros respondemos por fe a la obra de salvación de Cristo, Él invierte completamente las consecuencias. El creyente es ahora libre de pecado y de sus consecuencias eternas. El final del pecado es muerte. El final de la salvación por la fe es la vida eterna. Ese regalo que Dios nos quiere dar es gratis, es un regalo de gracia, es un regalo inmerecido, de algo dado a un hombre que no merece. Esto es algo dado al hombre pecaminoso, pero por la gracia de Dios. Esto es algo que nosotros nunca podríamos haber alcanzado o alcanzar por nuestros propios esfuerzos. Es un regalo inmerecido. Esto es lo opuesto de paga. Las buenas noticias son que cuando Dios redime a un individuo, Él comienza a restaurar esa imagen y semejanza original de Dios. Por medio de Cristo entonces somos hechos nuevas creaciones, y recuperamos esa semejanza de Dios. La Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Los que recibimos a Cristo como Salvador y Señor de nuestras vidas, somos una nueva creación en Cristo. ¿Cuáles son las cosas viejas que ya pasan o que ya pasaron? Recordemos que el hombre antes de la caída de Adán era hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero por culpa del pecado, esa imagen se distorsionó. Pero al aceptar a Cristo, somos nuevas criaturas y se arregla la imagen que estaba dañada. Pero esto implicaría también que no estemos nosotros en malos caminos, sino en obediencia a Dios. Esto ya tal vez no para salvación, sino para demostrar que amamos a Dios y mostrarnos al mundo como hijos de Dios. Nosotros ya no nos identificamos con Adán, aquel que cayó en pecado. No estamos identificados más con el sistema mundano de relaciones o de valores. Ahora estamos identificados con Cristo. Estas son las cosas viejas que han pasado y el elemento nuevo ahora es una nueva relación que tenemos con el Señor Jesucristo. Que Él se encuentra allá en la gloria celestial, esperando el momento para que nos llame a su presencia. Cuando el hombre nace nuevo como resultado de recibir a Cristo como su Salvador, el Espíritu de Dios comienza una obra maravillosa de conformar al hombre a la imagen de Cristo. Y cuando por fin Cristo se manifieste en su gloria, el hombre volverá a tener la imagen y semejanza de Dios como Adán la tuvo antes de su caída en el pecado. Esa redención
solo está disponible por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo, como nuestro Salvador del pecado que nos separa de Dios. El que ha aceptado a Jesús como Salvador ha comenzado una nueva vida. De la misma manera que una criatura va formándose dentro del vientre de su madre. Así, el creyente va creciendo y va experimentando su nuevo nacimiento y su crecimiento espiritual. Es decir que, cuando llegas a Jesús y lo recibes, comienzas una nueva vida. Cabe señalar que ese crecimiento debe ser progresivo en el aspecto espiritual y emocional. En Cristo tenemos una nueva vida, donde las cosas del pasado ya no tienen cabida. Por lo tanto, deja ir esos pensamientos, actitudes, prácticas contrarias a la palabra de Dios y experiencias negativas que impiden que seas verdaderamente la nueva persona que Cristo quiere hacer de ti. Ellas deben ser parte de tu pasado. Solo en Cristo nosotros podemos recuperar esa imagen y semejanza a Dios, tal como Él había planeado en el momento de la creación. Gracias por tu atención. Ahora, antes de despedirnos, te invito a que nos acompañes nuevamente en un momento de alabanza y entonemos juntos una canción titulada Soy nueva criatura. Oh, ¿cuántas nuevas criaturas hay aquí en esta noche? Vamos a declararlo. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Dice la palabra de Dios: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Él. Cante conmigo. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. 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 Soy nueva criatura, lo declara la Escritura.
declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. ¡Sí, Señor! Oh, te alabamos, Señor. Hermanos y amigos, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Hoy hemos aprendido acerca de la imagen y semejanza de Dios, haciendo referencia al hombre. Y vemos pues que no es que nos parezcamos en un aspecto físico, que tengamos ojos, boca, no, sino que la semejanza a Dios se refiere a nuestro aspecto moral, espiritual y social. Sin embargo, por culpa del pecado del hombre, esa imagen actualmente está distorsionada. Y solamente la podemos recuperar si nosotros nos acercamos a Él, si aceptamos a Cristo, Señor, en nuestro corazón. Solo así podemos reparar esa imagen dañada. Te invito a que nos acompañes en un momento de oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias por la enseñanza de este día. Señor, hemos aprendido de que nosotros inicialmente, antes de la caída del pecado, teníamos una imagen y semejanza a ti. Pero ahora que somos pecadores, esa imagen está dañada. Señor, permite que nosotros podamos arreglar, reparar esa imagen y parecernos más a ti, a través de nuestra fe en Jesucristo, a través de nuestro comportamiento, Señor, de obedecerte en amor, de seguir tus mandamientos, de poder practicar el amor, la sinceridad y tantas otras virtudes. Padre Celestial, ayuda a aquellas personas que puedan tener uno u otro conflicto en sus espíritus, que de repente están distanciados de ti, separados del camino, o aquellos también que de repente aún no te conocen, Señor, que tengan la oportunidad de hacerlo, de acercarse a ti y de reconocer a Cristo como su Salvador, para que así ellos puedan reparar esa imagen. Padre Celestial, acompáñanos durante toda esta semana, danos tu sabiduría para tomar decisiones, danos los recursos necesarios para poder sostener a nuestras familias, y escucha las peticiones de cualquier necesidad que puedan tener nuestros hermanos en la fe o las personas que nos escuchan. Gracias, Padre, te pedimos esto en el bendito nombre de Cristo. Amén y amén. Nuevamente, muchas gracias por tu atención. Nos estamos viendo la próxima semana a través de nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Muchas bendiciones y hasta pronto.